Bienvenidos. Este es nuestro primer encuentro por el periodo académico 2024-2, correspondiente a plantas industriales. Un cordial saludo a Santos y a Ángel Rafael. Son mis dos estudiantes este semestre o este cuatrimestre propiamente dicho. Ya terminamos la primera semana de evaluación, es decir, ya estamos encaminados a desarrollar lo que es un exitoso periodo académico como tal. Plantas industriales. Fíjense que ustedes manejaron por allí en el material que se solicitó como actividad evaluativa, desarrollar un trabajo, desarrollar un folleto relacionado con esta temática. En primer instante, todo lo que son las generalidades de la planta industrial, en esencia, el concepto, los tipos de plantas industriales, características que ellas tienen, también asimismo los elementos que necesitamos conocer o comprender para establecer la planificación de una planta industrial, cómo va a ser ella. Bien, y por último, enfocarnos a lo que era la localización de la planta. En el caso del corte o del módulo 2, la temática está dirigida o direccionada a conocer sobre el diseño de la planta industrial. En esencia, bien sea módulo 1 o módulo 2, estamos hablando de la planta industrial. ¿Qué es una planta industrial como tal? ¿Qué viene a ser para nosotros? Esto es fundamental, es básico para un ingeniero industrial conocer sobre la planta industrial porque precisamente es allí donde deberíamos hacer práctica o ejercer nuestra carrera principalmente. La carrera de ingeniería industrial tiene una particularidad, permítanme hacer allí una salvedad. Es una carrera que tiene un gran campo de aplicación, ¿ok? Sin embargo, en un principio está orientado, como su nombre lo dice, a lo industrial. Y por eso muchas personas, muchos compañeros, colegas, profesionales, asocian que nuestro trabajo, nuestro desempeño solamente es en esa parte de, llamamos planta, de producción propiamente dicho. En gran medida sí es así, pero no se limita a ello. Sin embargo, eh, comprende trabajar con la planta industrial algunos aspectos en los cuales hemos ido desarrollando o hemos ido innovando en el ejercicio profesional. La planta industrial, en esencia, es ese sitio, ese lugar donde se desarrolla la actividad productiva. ¿Por qué se le llama planta? Porque se le asocia con el hecho de ser un órgano vivo, o se le asocia con el órgano vivo que se ubica en un sitio en particular, se desarrolla a partir de que nace, crece, se desarrolla y finalmente perece en un mismo sitio. Trasladando esa idea, ese concepto, pues lo establecemos con la parte industrial. Es ese lugar o esa estructura donde nace la empresa, donde ella se va desarrollando poco a poco, llega a su esplendor maravilloso, desarrolla toda la actividad productiva propiamente dicha y finalmente, si es el caso de desaparecer, lo hace. ¿Ok? Está diseñada, está construida de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ojo, no es, cuando hablamos de una planta industrial, no es ese local que yo alquilo para montar un negocio, no, es la infraestructura o es esa edificación que principalmente diseñamos, construimos específicamente para el funcionamiento de nuestra empresa. Bien, profe, entonces quiere decir que si yo compro o alquilo un galpón, esa no puede ser la planta industrial de mi empresa. Sí, puede ser, pero ella va a recibir algún tipo de modificación o de adaptación de forma tal que se ajuste a las necesidades propias de la empresa que tú estás montando, que tú estás manejando. Bien, como tal, ¿qué características debe tener o qué consideraciones tomamos en cuenta al momento de estudiar una planta industrial? Bueno, ya lo decía, es una infraestructura, es decir, esto involucra todo lo que es
una edificación, paredes, piso, techos, pero también lo que involucra la parte de instalaciones, sean eléctricas, sean de aguas, agua blanca, agua potable, aguas residuales, aguas negras. También pudiéramos estar hablando de instalaciones propiamente relacionadas con las telecomunicaciones, hoy en día la conectividad vía Internet, eh, y paremos de contar. ¿Bien? Tiene características muy particulares en cuanto a su tamaño, dimensiones, características, dónde ella va a estar ubicada, eh, información para acceder tal vez a aspectos de seguridad, distribuciones muy particulares en cuanto a cómo almacenar mercancía, cómo vamos a movilizarla dentro de los espacios. Bien, esto es todo lo que nosotros conocemos como la planta industrial. Tiene efectos o tiene particularidades. Ella está adaptada al tipo de empresa que se desarrolla. Por consiguiente, yo tengo que en primera instancia, como ya hemos manejado a lo largo de varias materias en la carrera, identificar cuál es el proceso productivo. Entiéndase, es la serie de pasos o actividades que se desarrollan para lograr el producto. En este caso, cuando yo hablo de planta industrial, estoy hablando de un producto tangible, manufactura. No nos enfoquemos ni consideremos para nada lo que tiene que ver con servicios y operaciones. No, eso es aparte. ¿Ok? En este caso, las plantas industriales están diseñadas o están enfocadas su accionar a desarrollar equipos, productos que nosotros podamos tocar. ¿Ok? Y la parte de industrial se le asocia al hecho de que es una producción en masa, producción grande, productos que tienen a lo mejor algún tipo de característica particular, bien sea por tamaño, por cantidades producidas, por características de funcionamiento, entre otros. Bien, ¿dónde van a estar estas plantas industriales? Bueno, ya depende del producto que tú estés haciendo y de algunas características que tú tomes en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo la planifico? También lo buscaste, lo manejaste y sabemos que está asociado con la cantidad de producción. Igualmente, el diseño de la planta industrial está asociado con, como ya lo había mencionado, con el tipo de proceso productivo y con esta cantidad de producción. Nosotros siempre tenemos que estar claros en que el ingeniero industrial, en la actividad que se desarrolla en su campo laboral, está orientado o dirigido a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por tanto, tenemos que conocer qué tanto producto se requiere de nuestra gama o de nuestra variedad ofertada. Necesito 1000 unidades. ¿Cada cuánto las necesitas? Necesito 10.000, necesito 100.000. Así sea una sola. Pero ¿cada cuánto la necesitas? ¿Cómo la necesitas? ¿Dónde va a estar ella localizada como tal? Entonces, en función de estas características, yo voy haciendo mi respectiva planificación para establecer cómo yo quiero que sea la planta industrial. En primera instancia, ya lo he mencionado anteriormente en esta exposición, es cuál es el proceso productivo. Es continuo, es intermitente, es especial o es por proceso, por producto, ¿ok? Va a estar con materiales peligrosos, con químicos, con materiales volátiles. ¿Qué tipo de proceso productivo es el que vamos a desarrollar? ¿Ok? Vamos a poner en marcha. Una vez identificadas cada una de ellas, nosotros podemos ir pensando en cómo va a ser nuestra planta industrial, que es en efecto lo que yo quiero manejar con esta materia y que tú te familiarices. Un aspecto importante es lo que llamamos la localización de planta.
Bien, la localización, su nombre lo indica, local, dónde va a estar ubicada o dónde va a estar posicionada la planta. Y yo diría, bueno, sí, podría ser. Ojo, siempre y cuando el proceso productivo sea muy sencillo, muy práctico, muy accesible. Pero si por el contrario nosotros tenemos o nuestros productos tienen características muy particulares y muy peculiares, sí hay que considerar estos para establecer la localización de planta. Es así como nosotros podemos decir tranquilamente o hablar tranquilamente de métodos que nos ayudan a localizarla, tomando en consideración esos aspectos que para nosotros son sumamente importantes y que influyen en gran medida en el resultado final de la planta. ¿Dónde va a estar localizada? La gran pregunta. ¿Qué tipo de proceso tienes? ¿Es contaminante al ambiente o no? ¿Necesita tener grandes afluentes de aguas residuales o no? ¿La materia prima es de fácil acceso o está ubicada en un sitio en particular? En cuanto a la parte del manejo del recurso humano, ¿necesitas recurso humano especializado o puede ser de cualquier categoría? Bien, son aspectos que nosotros estamos tomando en consideración. Ello nos va a permitir o nos va a facilitar tomar la decisión de dónde va a estar esa planta ubicada. ¿Ok? Veamos, a modo de anécdota, por decirlo así, ¿por qué Sidor, una de las empresas más grandes que ha tenido Venezuela, se encuentra localizada específicamente en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, y es como tal, y no en otro estado, en otra ciudad, en otra entidad? Bueno, porque Sidor, su fuente primordial de materia prima es el hierro y el aluminio, y estos se encuentran, sus principales yacimientos se encuentran ubicados en esa zona o en ese estado del oriente venezolano, sur-oriente para ser más específico. Básicamente las empresas se crearon alrededor de esos espacios de minería. ¿Por qué acá en el estado Táchira tenemos localizada la planta procesadora de cemento en Palo Grande? Porque las minas como tal están allí mismo. Se localizaron en función de la materia prima. Tal vez porque pudiéramos decir que empresas que se dedican a los enlatados de pescado, bien sea sardina, salmón, jurel, atún, se encuentran localizadas en las zonas costeras o incluso ni siquiera en la zona costera, porque se encuentran funcionando en un barco especial, especialmente diseñado para ello. Bueno, porque la materia prima también se encuentra localizada en esas zonas. Se toma directamente el pez del mar. Hacemos la pesca directamente en el mar. Entonces, para manejar lo que son los tiempos de preparación de estos alimentos y que no corran ningún tipo de riesgo, se localiza la planta allí cercanamente. Igual sucede con las plantas procesadoras de leche, las plantas que se dedican a la fabricación de quesos, de embutidos, ¿bien? Porque están ubicadas en esas zonas particulares. Ejemplo también, Táchira, Zulia, Barinas, las fábricas de queso, las queseras, están muy cerca de los campos de producción pecuaria, esas fincas donde están full ganado, ganado lechero por excelencia, se encuentran muy cerca de estas empresas, de forma tal que el manejo y el traslado de los insumos, que en este caso es la leche,
sea de pronta y fácil manejo. Otro ejemplo que yo pudiera señalarles a ustedes sobre la localización de planta y que está relacionado con la materia prima, lo podemos establecer, a ver, empresa Frito-Lay, ubicada en el municipio del norte del estado Táchira, específicamente Jáuregui, cuya capital es La Grita. Es un punto de encuentro entre dos zonas productivas de papa por excelencia, que es la principal materia prima de la empresa Frito-Lay, y vamos a decir que forma como un eje importante. La ciudad o la población de Tobar, Bailadores en el estado Mérida, conjuntamente con La Grita y el Cobre por el estado Táchira. Sus niveles de producción de papas son elevados, por consiguiente, para no movilizar este producto de perecedero, por decirlo así, para poder fabricar estos snacks, se realizan allí en la zona propiamente de La Grita. Está localizada la empresa allí, tomando en consideración esto. Otras empresas toman otros criterios para localizarse, porque independientemente de dónde se encuentren, el acceso a la materia prima tiene la misma significancia o el mismo efecto. En otras palabras, es sencillo acceder. Entonces puede estar influenciada por el costo de la mano de obra, que en un cierto lugar es un poco más económico que en otro. Muchos dicen el punto de encuentro, el punto de partida puede ser la ciudad capital. Perfecto. En Caracas, los Altos Mirandinos, esta zona allí, muchísimo público, altos niveles económicos, pero ¿cuánto es el sueldo allí? ¿Cuál es el costo de vida en esta zona? ¿Y cuánto sería en otros lugares del país? Como decir, nuestra frontera, nuestro estado Táchira propiamente dicho, tal vez Barinas, tal vez Mérida. Y eso hace que ante la facilidad de acceder a la materia prima, pues prefiero ubicarme como empresario o como empresa en aquel sitio que me garantiza un mejor recurso humano desde el punto de vista económico e incluso capacitado. Bien, también puedes considerar aspectos como todo lo que es impuestos, acceso a los servicios públicos, facilidad para el ingreso y extracción de la materia prima o de los productos, facilidad para ubicar el producto en ese punto de mercado, punto de venta. Estos son aspectos que consideramos. Trasladamos la idea a lo que viene a ser el diseño. Diseño ya es hacerme una idea de cómo va a ser la empresa. Tamaño, estructura, distribución de alguna manera de los espacios, cantidad de materias primas que vamos a colocar, cantidad de materiales, cantidad de maquinarias, mano de obra. Bien, son aspectos que tomamos en consideración. Para el primer módulo ya estamos evaluados. En el segundo módulo, recuerda, vamos a desarrollar unas actividades. En el plan de evaluación ya está descrita la actividad, ya está también disponible, aparte del material de acceso o de estudio para la materia. Tenemos por allí un libro de forma general, voy a publicarles un poquito más de información, es mi compromiso, y a su vez se les va a publicar en los días próximos la actividad o el entregable que tienen que realizar. Recuerden, ya tenemos experiencia, ya nos hemos manejado acá en el aula virtual y otras materias, donde de alguna manera yo les comparto información vital, fundamental, y les solicito que desarrollen esas actividades para su aprendizaje, para su conocimiento. En dado caso que necesitan aclarar o complementar algún tipo de información, no duden en comunicarse conmigo. De hecho, tuvimos una pequeña particularidad allí
Agradezco la colaboración de Ángel al señalar un pequeño detalle que había con la asignación o la tarea del módulo uno. Pudimos corregir a tiempo, lo pudimos, pequeño error allí, pero es importante que exista esa comunicación y yo estoy totalmente a la orden, ¿vale? Recapitulo. Este encuentro estaba basado para hablar de lo que era la planta industrial y, por supuesto, sus generalidades y la nueva temática, el diseño. Confeccionar, crear, hacernos una idea de lo que va a ser. Te invito a familiarizarte o consultar material, es lo que tiene que ver los procesos productivos y cuáles son las características para tomar en consideración ese diseño. Tamaño, dimensiones, características, tipo de materiales, entre otros. Ya tienes localizada la planta, ahora vamos a visualizarla, cómo diseñarla. Feliz tarde.